chiquillos, de nuevo, los saludo. Qué bueno que estén bien. ¿Cómo les fue la prueba? ¿Bien? Sí, a algunos les fue bien, a otros más o menos nomás. Como era una prueba distinta, con muchas preguntas distintas, algunos bajaron harto nota. Así que ojo ahí. Recuerden que lo más probable es que esto termine con un examen presencial. Ya no se sabe, no se puede saber lo que va a pasar mañana, o sea, de aquí a fin de semestre, pero es una de las opciones, ¿ya? Así que tienen que tener su materia siempre presente porque les van a volver a evaluar todo para el examen, ¿ya? Chicos, hoy día vamos a empezar con una nueva unidad, rompí con con una nueva unidad que es lenguaje algebraico, ¿ya? No vamos a hacer trabajo de álgebra como en el colegio, que era muy mecánico y hacer muchas cosas y aprenderse fórmulas, sino que vamos a trabajar como eh, entender el álgebra, ya tratar de entenderla y de modelar algunas cosas, pero no va a ser necesariamente tan así como mecánico, con fórmulas ni cosas así, ¿ya? Entonces vamos a ver esta semana la guía 6 y la guía 7. Es como bien rápido, ya tenemos poco tiempo, entonces vamos a necesitar que ustedes terminen en el tiempo que les queda de clase, digamos, de hacer los ejercicios de su guía. Ya, como siempre, yo después les voy a subir las respuestas, entonces por ese lado no hay problema, ¿ya? Ya, chiquillos, lo que vamos a ver ahora, el lenguaje algebraico, parte con una introducción que nos hacen ahí en el libro, que nos dicen como un extracto del libro de álgebra, de unos libros de álgebra de un matemático persa que se llamaba Al-Khwarizmi, ¿ya? ¿Qué es lo que hizo él? ¿Cierto? Él decía que si uno quería sacar cuánto era la cosa y 10 multiplicado por la cosa menos 10, entonces era lo mismo que si se dijera la cosa multiplicada por la cosa, que era un cuadrado positivo, y 10 por la cosa, 10 cosas positivas, menos 10 por la cosa, 10 cosas negativas. Restamos lo negativo de lo positivo y solo queda un cuadrado, menos 10 multiplicado por 10, que es 100, que se saca del cuadrado, entonces un cuadrado menos 100. Ahora, todo eso, ¿cómo se escribiría? Este señor lo que descubrió que dijo, si yo tengo una cosa que le sumo 10 y lo voy a multiplicar por esa misma cosa, menos 10, ¿qué me queda? Eso es lo que nosotros habitualmente le llamamos X, ¿cierto? Alguna cosa, algo. Él está buscando una fórmula que se cumpla siempre. Entonces dijo que eso iba a ser, ¿qué cosa? Lo mismo que si fuera la cosa multiplicada por la, o sea, X cuadrado, ¿cierto? Más 10 cosas positivas, después 10 cosas negativas, que dijo, restamos lo negativo de lo positivo y solamente nos queda un cuadrado, menos 10 multiplicado por 10, que era 100. Entonces, él dijo que este producto era X cuadrado menos 100. ¿Qué es lo que hizo este caballero? Formalizó, en cierta forma, la suma por diferencia. ¿Ya? Que eso probablemente nosotros en el colegio lo vimos. No tiene nada de que confundirse, Gaby, porque estamos viendo lo que dijo el caballero, ¿ya? Que es como venía escrito en el libro, la cosa. La idea de esto es que, claro, que sea un poquito como confuso, suena confuso porque él lo está explicando. Esto es lo más rudimentario del arte. Por eso no se entiende tanto, porque es lo que el caballero dice en su libro. Ahí lo tiene usted en su guía, ¿ya? Entonces él dijo que ya, si tenía una cosa y que se le suman 10 y una cosa que se le restan 10, y que la cosa, como dijo Max, era la X, nosotros le ponemos X, explicó todo el procedimiento con palabras para hacer qué cosa, lo que nosotros conocemos como suma por diferencia. ¿Ya? Esto es las primeras cosas que salieron de álgebra muchos años atrás, de hecho, esto es de los persas, ¿ya? Olvidé el año, pero es lejanísimo, ¿ya? Entonces,
¿Qué tenemos ahí? Tenemos como los principios del álgebra donde se hablaba de una cosa, de algo, de una cantidad, ¿cierto? Ahora nosotros eso lo tenemos como más como internalizado y simplemente a lo que no conocemos le ponemos una X, ¿cierto? Ahora, ¿de dónde vienen estas cosas si lo miramos geométricamente? Sí. Vamos a hacer lo mismo de una manera más simple en un cuadradito. Ya nosotros vimos algo de áreas y perímetros, así que ahora vamos a trabajarlo. Si yo tengo acá, pongámosle un cuadrado, ¿ya? Por ahí. Ya. Si yo tengo eso, vamos a hacer ahí unas averiguaciones álgebras. Supongamos que esto que está acá es X igual que esto que está acá y esto de acá es 10 y eso de acá también es 10. Si nosotros queremos sacar esta, ¿cómo va a quedar esa? Este lado de acá, chicos, ¿cuánto sería? Si esto es X y eso es 10, X más 10. X más, y el ladito de arriba, ¿cuánto sería si esto es X y eso es 10? Entonces, el pequeño de acá arriba, X menos 10. Bueno, X menos 10. Entonces, mi área es X más 10 por X menos 10. ¿Ya? Ahí puede que me escuchen mejor. Soy una robot. Ya. Entonces, ahí me avisan nomás. Yo lo hago ese procedimiento extrañísimo de apagar y prender el micrófono. Ya. Ahora, si esto, yo tomo esta parte y la pongo acá. Voy a redibujar aquí el asunto. Horrible. ¿Qué hice ahora? Tomé este rectángulo y lo puse acá al lado, ¿cierto? Entonces, esto en total, como era X menos 10, y agrego este 10, va a ser X. Esto completo es X. Y luego, si yo quiero sacar esta área, también lo podría decir como, ah, mira, esto es X al cuadrado menos el área del cuadradito pequeño, que sería 100. Entonces, de esta manera yo puedo como físicamente demostrar que estas dos cosas son iguales, ¿cierto? Que X más 10 por X menos 10 va a ser X cuadrado menos 100, que es una suma por diferencia. ¿Sí? ¿Se entiende la idea, chiquillos? ¿Puedo hacer otro para que se entienda mejor? Podemos hacer lo mismo con el cuadrado de binomio. También podemos verlo como algebraicamente. De hecho, es más fácil de cuadrado de binomio.
todas estas fórmulas algebraicas no vienen así como de que a alguien se le ocurrió, ¿ya? Sino que se descubre. Vamos a hacer, aquí tengo una cantidad A, A, ya. Entonces, esto va a ser A, B, B, A, B, B y A, ¿ya? Entonces, el cuadrado completo, ¿cierto? Cada uno de estos lados va a ser A más B, ¿cierto? A más B. Entonces, si yo quiero saber cuál es el área total del cuadrado, yo necesito saber cuánto es A más B al cuadrado, ¿cierto? Área total. Yo quiero saber cuánto es A más B al cuadrado. Veamos cada área pequeñita por separado. Si esto es A y esto es A, ¿cuál es el área de este que está acá? ¿Cuál es el área de este cuadrado del lado A? A al cuadrado. Muy bien. A cuadrado. ¿Ya? ¿Cuál es el área de este cuadradito del lado B? B al cuadrado. ¿Cuál es el área de este rectángulo del lado A y lado B? A por B o B por A. Yo los pongo en orden alfabético siempre por un tema de orden nomás. Y este también es A por B. A, B. Entonces, el área total me va a quedar A cuadrado más 2 veces AB más B cuadrado. Ahí está. ¿Y qué es eso? Es la fórmula que nosotros aprendimos en el colegio del cuadrado del binomio. ¿Se dan cuenta? ¿Qué chori es esto? ¿Sí? Entonces, de ahí vienen las fórmulas de álgebra. Se descubre, ¿ya? En este caso, nosotros la demostramos gráficamente. Prácticamente no lo vamos a volver a hacer. Ya quizás le hagan alguna pregunta por ahí, pero siempre usted lo va a poder construir. No te tienes que acordar necesariamente de memoria de fórmulas complicadas, ¿ya? Yo les recomiendo, así como por la vida, que ustedes se sepan de memoria el cuadrado de binomio, ¿cierto? El cuadrado de binomio, que es eso que era a cuadrado, se copia el signo, 2ab y siempre más b cuadrado, que se sepan la suma por diferencia, que era la que vimos, ¿cierto? Y que se sepan, se hacían cantarlo en el preu. Ya, la compañera nos va a cantar la canción en la próxima clase, ¿ya? Le vamos a dar la oportunidad de que la grabe en estudio. No, qué terrible, ¿cómo cantar eso? Ok, hay métodos raros, ¿ya? En general, a mí me gusta más hacer las cosas, que los vayamos descubriendo. Una forma es esta, la otra es ir multiplicando, ya. Pero manejarlo, no necesariamente saberse la fórmula de memoria, pero sí saber manejar. Cuadrado de binomio, suma por diferencia y el binomio con término común. ¿Ya? Cuando ustedes tienen así como dos distintos, y esto va a ser x cuadrado, después la suma de estos dos por x y el producto de estos dos que podían ser negativos o positivos. ¿Por qué? Porque ustedes el próximo semestre van a tener álgebra y van a tener que ocupar estas cosas para resolver ecuaciones de segundo grado. Ya cuando vean la función cuadrática, entonces como recomendación mía,
sepan estos tres, ¿ya? Pero nosotros ahora en el ramo no los vamos a ocupar prácticamente. Ya vamos a trabajar más como con el álgebra como comprensión de representar cosas mediante variables y mediante letras, que tan mecánicamente con estos cuadrados de binomio, suma por diferencia. ¿Ya? ¿Por qué? Es el binomio con término común. Pero no es tan importante. Solo acuérdate que cuando hagan álgebra se lo tienen que saber porque les va a facilitar mucho ahí para la función cuadrática. Van a poder resolver fácilmente las ecuaciones. Ya, entonces, eso es como lo único mecánico de álgebra que nosotros nos tenemos que saber, ¿ya? Y no necesariamente hagan el curso. Lo que sí vamos a tener que saber bien, chiquillos, es generalizar y expresar cosas con álgebra, que es el paso anterior a todo esto y que nosotros muchas veces en el colegio dejamos de lado. Que nosotros siempre, que generalmente en el colegio dejamos de lado. A veces trabajamos álgebra y no entendemos qué estamos haciendo. Ya, eso suele pasar tanto en el colegio como en el prep. Entonces ahora vamos a trabajar un poquito el entender el álgebra más que aprenderse fórmulas de memoria. Y de eso se va a tratar nuestra prueba y nuestro trabajo. Entonces, primero entendamos el álgebra como algo que generaliza. Por ejemplo, si yo digo, siempre los hermanos chicos son más regalones, es una generalización. No estoy nombrando a ningún hermano chico, hermano grande en particular, sino que estoy generalizando. O cuando alguien dice todos los hombres son malos, o todas las mujeres son malas, no estamos nombrando a alguien en particular, estamos haciendo una generalización, que puede ser incorrecta o correcta. Nadie es malo para las matemáticas. No se nombra a nadie, ¿cierto? Una generalización. Esas son como generalizaciones de la vida. Pero en matemática, cuando nosotros generalizamos, es cuando algo sí se cumple. Por ejemplo, todos los números terminados en cero son divisibles por 2. Nosotros sabemos que eso es cierto, ¿cierto? Todos los números terminados en cero son divisibles por 2, o bien la suma de las medidas de los ángulos interiores de un triángulo es 180. También nosotros sabemos que eso se cumple siempre, ¿ya? No vamos a decir todos los triángulos, ¿cierto? Porque hay infinitos triángulos. Nosotros sabemos que todos suman 180. ¿Ya? Entonces sabemos que todos los triángulos van a cumplir con esto, ¿ya? Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? A buscar generalizaciones, a buscar fórmulas para situaciones cotidianas. Por ejemplo, si nosotros vemos un dibujo con palitos de fósforo, como el que aparece ahí en nuestra guía, vamos a tener que encontrarle una forma, ¿cierto? Primero vemos, tenemos ahí unos fosforitos, ¿cierto? Ahí tengo unos fosforitos, que son, este va a ser mi dibujo número 1. Mi dibujo número 2 es el mismo diagrama anterior, ¿cierto? Que tenía 1, 2, 3, 4, 5, 6 fosforitos más 3 fosforitos, que eran 9 fósforos, ¿ya? Y en el último voy a tener, segundo, voy a tener los 9 fósforos de acá, 4, 5, 6, 7, 8, 9, más 3. Ahí tengo todos mis fosforitos, ¿cierto? Algo así, ¿ya? Entonces ahí tenemos ¿cuánto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12 fosforitos
en mi tercera figura. Entonces nosotros tenemos ahora que hacer una generalización para esto, es decir, ¿cómo podríamos nosotros saber cuántos fosforitos hay? ¿Cierto? Esto es 3 por 2, esto es 3 por 3, 3 por 4. Entonces, en la figura N, ¿cuántos fosforitos tengo, chiquillos? En la figura N, ¿cuántos fósforos tendría yo? ¿Dónde está? Figura N, no sabemos cuántos son. Puede ser la figura 10, la figura 30, la figura 80, la figura 5, no lo sé. La ignoraré. No dijo nada Valentina. Figura N, una figura cualquiera. Ya, alguien me dijo, la Francisca me dijo lo que viene en la siguiente, que es 3 por 5, y la siguiente 3 por 6, y así. Pero en la figura N va a ser 3 por cuánto. Si acá, fíjense, cuando aquí tenía 1, yo tenía 3 por 2. Cuando aquí dice 2, tengo 3 por 3. Cuando aquí dice 3, tengo 3 por 4. Entonces, cuando aquí dice N, ¿qué va a decir ahí? Es una fórmula. Muy bien, Cintia. Perfecto. N más 1. ¿Ya? Esa es una fórmula. Ojo, N más 1. ¿Por qué mi N? ¿Cierto? N1 multipliqué por 2. N2 multipliqué por 3. N3 multipliqué por 4. Siempre multiplico por el sucesor. ¿Cierto? Entonces, cuando yo tenía la figura N, multiplico por el sucesor, que sería N más 1. ¿Sí? ¿Les queda claro, chiquillos? ¿Sí? Ya, perfecto. Entonces, ojo, tienen que fijarse bien porque puede ser el sucesor, puede ser el antecesor. La idea es que nosotros aprendamos a generalizar. Vamos a practicarlo, vamos a hacer hartos ejercicios de este estilo para que aprendamos a generalizar fórmulas algebraicas para situaciones que nos van a plantear, ¿cierto? Entonces, todo esto está previo a todo eso de los productos notables o de trabajar mecánicamente con álgebra porque es entender el álgebra, ¿ya? Entonces, una de las cosas es aprender a nosotros inventar formulitas para situaciones que nosotros veamos, como en este caso la que está ahí. Y en el libro ponen unas que son más complicadas, creo. Entonces, un paso importante, chiquillos, es que nosotros sepamos transformar bien del lenguaje natural al lenguaje algebraico, ¿cierto? Y que esto era lo que probablemente a muchos nos costaba cuando estábamos en el colegio. Primero, entender que nosotros vamos a ocupar variables, que esas variables son letras, y que habitualmente nosotros vamos a ocupar la letra X o la N, pero se podría ocupar cualquiera, ¿cierto? Acá yo puse N, generalmente se les llama las sucesiones, X se ocupa bastante en álgebra, pero las variables ahí vamos a ver que pueden ser lo que uno quiera, ¿ya? Entonces, primero, si nos dicen, por ejemplo, pasar del lenguaje natural al lenguaje a expresiones algebraicas, no siempre es muy fácil, hay que tener bastante cuidado, sobre todo con los signos de puntuación, ¿ya? Ahora en el curso no les van a poner nada que pueda ser confuso, les van a poner cosas que quede súper
aumentado en 6. Ya. Ahora, si yo digo el doble de un número, coma, saco el doble del número y eso lo aumento en 6. ¿Ya? Exacto. Entonces ahí tengo 2x más 6. Ojo, que aquí, si es que no hay coma, algunos lo consideramos como el doble de qué? De un número aumentado en 6. Entonces ahí como que se ve más discrepancia. Si pone x cuadrado más 6, o sea, x por 2, está bien. Si fuera elevado a 6, sería elevado a 6. Sonaría número elevado a 6. Vamos a ver algunos con potencias. ¿Ya? Ahora, Max, si pones así, x por 2 más 6, está bueno. ¿Ya? Si pones así, eso está mal. ¿Ya? No es x cuadrado. Exacto. Eso está bueno, solo que por un tema de orden nosotros ponemos el número a. ¿Ya? Es como, no sé, como que tú te llamas Maximiliano Vallejo, pero yo también te puedo decir Vallejo Maximiliano, ¿cierto? Pero si me preguntan, no sé, va a sonar como militar, y yo te dijera Vallejo Maximiliano. Entonces, es como lo mismo, ¿cierto? Se pone 2x, pero si pones x por 2 está perfecto. Ya solamente que se suele poner así. Ya, ahora si yo te digo el cuadrado, esto todo es del libro, chiquillos, el cuadrado del quíntuple de un número. El cuadrado del quíntuple de un número. ¿Qué voy a hacer? Voy a sacar el quíntuple de un número y a eso yo le voy a sacar el cuadrado. ¿Por qué? Exacto. Me dicen el cuadrado de el quíntuple de un número. Entonces, primero saco el quíntuple y eso lo voy a elevar al cuadrado y para eso son útiles ahí los paréntesis, ¿cierto? Porque no es, de nuevo, voy a acusar a Collaborate ahí cuando me pregunte cómo se escuchaba, pésimo, ¿ya? Entonces, con harto cuidado ahí, ¿ya? Para eso nosotros vamos a ocupar los paréntesis. Después si me dicen el quíntuple del cuadrado de un número. El quíntuple del cuadrado de un número. ¿Cómo quedaría eso? Estamos confundidos. Ya. Es el quíntuple de el cuadrado de un número. O sea, al cuadrado de un número, yo lo multiplico por 5. Así sería. ¿Ya? Eso, Max, es elevado a 5. Nada que ver. ¿Ya? Entonces, ojo ahí. Fíjense, el cuadrado del quíntuple significa que el quíntuple entero yo le saco el cuadrado. En cambio, el quíntuple del cuadrado, no alcancé a leer lo tuyo, a ver. Sí, eso estaba bien, ¿cierto? X elevado a 2 por 5 y pongo el número antes porque se ve más bonito nomás, ¿ya? Pero también puede ser X cuadrado por 5. Entonces, ojo con el orden en que se dicen las cosas. Por eso es importante que ustedes practiquen, chiquillos, para que vean bien qué es lo que le van a pedir en el ramo, cómo es el tipo de ejercicio y que hagan harto ejercicio antes de su prueba. Esta prueba, creo yo, es la más fácil, ¿ya? Ya, no sé si será porque es más fácil o porque están todos urgidos tratando de estudiar para pasar el ramo, no sé. Pero yo he visto que se sacan mejores notas. Si es que usted practica suficiente, le va a ir bien en hago, hago mis catas de 22 por 10. Ya, es la prueba de la preocupación. Claro. Ahora si yo digo la cuarta parte de un número, que ahora estamos más flexibles. Ahora, por ejemplo, ustedes tienen 10 días para recuperar las clases. Hay varios que se han enfermado y como no tienen examen, entonces nosotros como que
les creemos que están enfermos. Claro, también uno ve el comportamiento antes, como que una persona dice, uy, ayer me dio coronavirus, no se ha conectado en todo el semestre. No, pero sí, como que está todo más flexible, pero en el semestre normal no, pues 75% de asistencia sí o sí, entonces los que tienen 72% de asistencia sacan un 7 en esta prueba para que uno no lo repruebe, así que puede ser ese efecto, pero les va bien. O sea, aunque sea la prueba de la preocupación, están urgidos, no han ido, pero estudian y se sacan un 7 igual, porque no es una prueba complicada. En cambio, todo el tema de las razones, los porcentajes, hay que entenderlo bien. Acá es mucho más simple, es mucho más mecánico, así que aprovechen de sacarse buena nota. Me dicen la cuarta parte de un número, coma, disminuido en entonces tengo la cuarta parte de un número, coma, después de sacarle la cuarta parte, lo disminuyo en 5, eso es restarle 5. ¿Cierto? Si tu puntaje, por ejemplo, disminuye en 5, se le resta. Y el último dice la diferencia entre la quinta parte de un número, la quinta parte de un número, ya la diferencia entre la quinta parte de un número y su décima parte. Me demoro más en escribirlo que en hacer. La diferencia entre la quinta parte de un número, o sea, hay una diferencia, una resta, ¿entre qué cosa? Entre la quinta parte de un número y la décima parte del mismo número, ahí estaría la diferencia, ¿ya? Ahí tienen harto ustedes para practicar, chiquillos. Ya, si tienen dudas me pueden consultar. Si gustan pueden hacerlo en grupos, compartirse el trabajo para que les salga exacto. Es bien entretenido. Para que ustedes mismos se vayan haciendo conocimiento colectivo y si tienen dudas o algo discutible me avisan y lo podemos revisar. ¿Ya? Y al revés, también nos dicen otro. Por ejemplo, 10x. ¿Qué sería 10x? Los voy a escribir yo porque si no los voy a tener tipeando toda la tarde y no es la idea. Sería 10 veces un número. Debería escribirlo así. Ahí sí. 10 veces un número, ¿cierto? Si digo x más 4, puede ser un número aumentado en 4, ¿cierto? O un número, claro, un número sumado con 4, un número más 4 unidades. Sí, te dejo más. Espérame. Si digo 3x menos 5, si digo 3x menos 5, soy muy mala, me río de mi hija que se cae. Pero es que salió tan rara, sacó la mugre. Ya, no fue tan grave. Si digo 3x menos 5 sería el triple de un número, coma, ¿cuál trabajo están? El triple de un número, coma, disminuido en 5. Si pone, no, pues está bueno, 3 veces un número disminuido en 5. Ah, no, que hagan el trabajo de todos del libro, que es una opción. Claro, también lo puede hacer cada uno y chao, pero para que se lo revisen entre todos, como a ustedes les gusta trabajar en grupo, ¿ya? Entonces, el triple de un número o 3 veces un número menos 5 disminuido en 5, ¿ya? Es que ustedes son unidos. Eso es muy bueno. Ojalá el próximo año también sean muy unidos. Eso es el sarcasmo, bueno, no sé, nunca se sabe. Pero al final no necesitan ser todos amigos, necesitan que les vaya bien a todos. Es lo que a veces
no todos entienden. No hay para qué ser todos amigos, pero sí ser cordiales y poder trabajar. Supongo que no se han agarrado de las mechas por Zoom, hasta alturas del... Es que no sé, está todo tan raro. Nada, para nada. ¿Sí? Qué bueno. Sí, pues tiene que haber cordialidad, ¿cierto? Exacto. Entonces, 2x más 2, ¿qué sería? Podríamos ponerlo como el doble de la suma de un número y 2, por ejemplo, ¿cierto? ¿El doble de qué? De la suma entre un número y 2. Y así, ustedes pueden, exacto, ir buscando el doble de un número aumentado en 2, ¿cierto? O el doble de la suma entre un número, etc. Entonces, importante que es sepan expresar estas cosas que están en lenguaje algebraico al lenguaje natural o viceversa, ¿ya? En el curso no vamos a ocupar cosas demasiado ambiguas ni muy complicadas. Entonces, ojo ahí con cómo se escriben, fijarse bien, ¿cierto? Ustedes saben que el doble es por 2, el triple es por 3 y lo básico. Vamos a ocupar nada muy complicado, ¿ya? Ahora, entonces, eso ya sería el álgebra. Nosotros queremos expresar cosas de la vida, digamos, en un lenguaje álgebra para poder generalizar. Es como el Excel, ¿cierto? El Excel a veces uno le dice algo. Ahora, ¿qué otra cosa? ¿Dónde más nosotros ocupamos álgebra? Cuando ocupamos fórmulas, ¿cierto? Fórmulas. Todas las fórmulas que nosotros hemos visto en física, en química, en algunas cosas de matemática, ocupan álgebra y nosotros estamos ocupándola a veces inconscientemente. Por ejemplo, el área de un triángulo, base por altura partido en 2. No hay que ser como grandes dioses del álgebra para saber sacar el área de un triángulo, ¿cierto? La mayoría de ustedes más o menos conoce el área de un triángulo que se sacaba de esta forma, o el área de un cuadrado que era el lado al cuadrado, el volumen de un cubo que habíamos visto, que era la arista al cubo. Entonces, si se dan cuenta, aquí yo ocupé las mismas letras, ocupé la A, la A, la A, la A, sin embargo, sabemos en qué momento a qué nos estamos refiriendo, porque sabemos cuál es la fórmula que hay detrás de esto, ¿ya? ¿Y por qué sabemos diferenciar qué es cada cosa? Porque entendemos que estas son variables. Eso ustedes lo entienden que esta A, en el caso, es el lado, que nosotros decíamos A al cuadrado, pero en este caso, en el cubo, la A era una arista, ¿cierto? Entonces, una misma letra podría significar distintas cosas de acuerdo al problema que estamos trabajando, ¿cierto? Por eso es importante entender que se definen variables. En este caso, la A es una variable que para esta forma significa lado, pero para esta fórmula significa arista. Y en otra fórmula quizá usted vio una A que significaba otra cosa, ¿cierto? Porque las letras no tienen, como son álgebra, no tienen un significado universal. Depende del contexto lo que van a significar, ¿ya? Por ejemplo, sigo con los ejemplos del libro. Si nosotros tenemos una situación donde nos dicen que han estado cambiando mucho las temperaturas mínimas de un día a otro en el invierno, la T se podría definir como la temperatura, ¿cierto? Se va a medir una temperatura, que va a ser la temperatura mínima, que se mide en grados Celsius. Podría haber otra T que sea, no sé, el periodo. ¿Se acuerdan de física? Que nosotros podíamos ocupar la T para temperatura, que estaba medida en grados Celsius, en un determinado problema, esa variable T
va a representar la temperatura. Pero en otro problema de ondas, ¿cierto? La T podría representar al periodo de la onda, que podría haber sido en segundos o en minutos, ¿cierto? Entonces, dependiendo de mi contexto, de mi problema, las letras van a tomar un cierto significado porque son variables, ¿cierto? Estas dos cosas son distintas variables que se van a definir de una cierta manera dependiendo del problema, ¿ya? ¿Dudas, chiquillos, hasta acá? ¿No? Ya. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio para que recordemos ahí otro conceptito de álgebra. Estamos viéndolo como todo suelto. Ya, yo sé que estamos así como medio suelto, pero me interesa que comprendamos como cada cosa por separado para que después las podamos usar nomás y se nos ponga fácil el trabajo. Entonces vamos a ver a una familia que le llegó la cuenta de electricidad, que le llega todos los meses una cuenta de electricidad y nos dicen que la cuenta se calcula de esta forma. Entonces yo tengo varios ítems, ¿cierto? Y en cada uno de ellos tengo una unidad de medida y se hace un cargo, que sería el monto que me pide. Por eso nosotros vamos a poder sacar el valor de la... Primero, un cargo fijo mensual que se mide en pesos por mes y que es de 789,31. Después, un cargo por uso del sistema de transmisión, o sea, que me traigan la luz desde una hidroeléctrica hasta mi casa, que se mide en pesos por cada kilowatt hora que yo compro, que es, o sea, que gasto 1,4792. Bueno, los compro en verdad, solo que los pago después. Después, otro cargo va a ser el cargo por servicio público. El cargo por servicio público, que también me lo cobran por kilowatt hora y que es de 0,5748. 0,5748. Y finalmente, el cargo por energía consumida, que es la energía que yo gasté, que también va a ser un monto por cada kilowatt hora que yo consuma de 79,786. Entonces, si yo en un mes, para X kilowatt hora, si en un mes nosotros consumimos X kilowatt hora, por favor calculen cuánto me van a cobrar cada una de estas cosas. Ya les doy unos segunditos para que lo anoten, o lo piensen y lo revisan.
Ya, chiquillos. Entonces, si yo gasté X kilowatt hora, ¿cuánta plata voy a pagar de cargo fijo? ¿Cuánto voy a pagar de cargo fijo? No, no voy a pagar eso, Fran. Fíjate bien. Recuerda que está en pesos por mes. Es el cargo fijo. El cargo fijo acá depende de los kilowatt hora. No, no es tonta. Se equivocó. Es muy distinto. Ya. Entonces, en este caso, ¿cuánto voy a pagar de cargo fijo? ¿Alguien más quiere opinar? ¿Cuánto voy a pagar de cargo fijo? No le cruje, pucha. Profe, Ya. ¿Qué? que se supone que el cargo fijo sería lo que cobran por un día, por decirlo así, porque aquí dice que vale por mes. Entonces yo creo que deben ser los 30 días del mes por los 7,89 y ahí va a salir o no, no, ya me perdí. Sí, ya se perdió. ¿Por qué? Porque es una plata que te cobran por mes. No tienes fe. Ya. Entonces, ¿a qué nos referíamos con todo esto? El cargo fijo mensual era esta plata por mes. Plata por mes. Entonces, en un mes, pesos al mes, son 789,31. Eso es un cargo fijo, ¿ya? Recuérdenlo cuando estén haciendo álgebra y les salga ahí un cargo fijo, un valor inicial, ¿cierto? Eso va fijo y no se multiplica por X porque no depende de X. Por eso dice pesos por mes, porque al mes a mí me cobran esos 700, aproximadamente 790 pesos, que es el cargo fijo, y que literal eso a mí me cobran en la cuenta de la luz, ¿cierto? ¿La han visto? Que trae un cargo fijo. Hay algunos cargos que son fijos, como 789, donde a mí me cobran la facturita que me mandaron a la casa, ¿cierto? El arriendo de edidor, que yo gaste o no gaste, lo voy a pagar igual, ¿cierto? Y un montón de cosas que son fijas y que no dependen de cuánto gasté, ¿cierto? Gasté X kilowatt hora, que puede haber sido uno o pueden haber sido 8.000, ¿ya? Pero ese cargo fijo por mes va siempre fijo, ¿ya? Su nombre lo dice, está fijo y no depende de cuántos kilowatt hora yo gasté. Así que siempre va a ser 789,31, ya sea que usted no gastó nada. De hecho, si usted se va a la playa, deja la luz cortada y se va 2 meses a la playa y vuelve, igual tiene que pagar una cuenta de luz, ¿cierto? Bajísima, pero tiene que pagar el cargo fijo, ¿ya? Ahora, el cargo de la energía consumida, veámoslo primero. Es la plata por cada kilowatt hora. Entonces, yo voy a pagar 79,787 por X. Si yo gasté kilowatt hora en el mes, voy a pagar 79,787 pesos. Pero si gasté 10, voy a pagar 797 pesos. Si gasté 100, 7.978 y así. Porque acá sí que me están cobrando por kilowatt hora, ¿cierto? Acá me están cobrando una plata por cada kilowatt hora, en cambio acá me cobraban una plata fija mensual, ¿ya? ¿Se entiende la diferencia, chiquillos? Sí, ya.
Y en estos dos, que son las cosas que realmente nos cobran a nosotros, ¿cierto? El cargo por el servicio público, cablecito, postecito, todo eso, también nos cobran un monto. Y es proporcional a lo que uno gasta. Y el sistema de transmisión, yo pago porque me traigan la energía desde, no sé, Concepción hasta acá. No sé dónde se genere mi energía. ¿Quién sabe? Capaz que estemos gastando de Alto Maíz. ¿Quién sabe? Sería chévere saber, nunca me lo he preguntado. ¿De dónde viene la luz que uno gasta? Ya. Entonces también aquí nos cobrarán. Entonces, como donde decía kilowatt hora es donde yo voy a estar multiplicando por X, porque esa plata por cada kilowatt hora, en cambio acá es esa plata al mes, sin importar lo que yo gaste, ¿ya? Entonces, mi monto a pagar, mi total va a ser 789,31 más 1,4792X más 0,5748X más 79,787X. ¿Ya? Ahora, ¿puedo hacerle algo más a esa fórmula, chiquillos? ¿Qué le puedo hacer? ¿Cómo se llama lo que puedo yo hacer ahora? Sumar todo más 4X. No sé si sea más 4X, pero sí, sumar todos los que tengan X. ¿Se acuerdan cómo se llamaba eso? Cuando usted juntaba todos los que tenía X. Reducir, reducirte, ¿cierto? Entonces ahora reduzco los términos semejantes. ¿Cuáles eran los términos semejantes? Los que tenían la misma combinación de letras. En este caso tengo solamente uno libre, que sería 789,3, que no lleva X, más la suma de todos estos que tienen X, que es 81,841. Entonces, el total a pagar se va a calcular de esta forma, ¿cierto? Voy a pagar 789,31 de cargo fijo, más 81,841 pesos por cada kilowatt hora, que corresponde al cobro de estas tres cosas, ¿cierto? Por cada kilowatt hora, un poquito más de 81 pesos. Porque aquí no dice 1, 1 y 1, ¿cierto? Si dijera un X más un X más un X, sería 3X. Pero es 1,47 algo X más 0,57 algo X más 79,7. Pero ahí hay números, pues, Max. ¿Qué son estos? ¿Qué es esto? ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Qué son? Números, ¿cierto? Hola, hola. ¿Me escucha, profe? ¿Qué? ¿Me escucha? Hola. Sí, ¿sí le escucho? Estoy muy botado, pero por eso le digo que arriba se supone que es, por ejemplo, el caso de la energía consumida, que es el último, que es 79,787 por X. Ahí no se estaría asumiendo Sí, que el por X es un X. Entonces lo que yo no, entiendo es que al final, ¿por qué no? no, porque no es por X, no te cobran un peso por cada kilowatt hora. Si te cobraran un peso sería un X, pero tienes que multiplicar lo que tú gastaste por 79, ¿ya? Porque te cobran, pongámosle 80, para que sea redondeado, ¿ya? Pongámosle 80, voy a borrarlo, después lo ponemos de nuevo. Pongámosle, Max, que son 80 pesos. Si yo te cobro 80 por cada uno, ¿cuánto me tienes que pagar en total? 80 por X, ¿ya? 80X. Entonces no es un X,
Un X es cuando sea uno por cada uno. O sea, una vez X. Acá tienes que pagar 80 por X. ¿Te queda claro un poquito más con ese número? Algo, pero yo creo que va a ser práctica, ¿no? Claro. Entonces, tienen que ver, aquí puso la franja. Claro, elevado a 3 no. Entonces, tienes que considerar, vamos a ponerle números más fáciles, chiquillos, porque yo creo que se me marearon aquí con los números, ¿ya? Vamos a ponerles números más simples, para que veamos qué es lo que está pasando. 80, este le vamos a poner 2 y este le vamos a poner 3, ¿ya? Entonces, vamos a simplificar el problema, bastante, ¿ya? Y acá en vez de 789, vamos a cobrar 500 pesos, bien redondeado. Cargo fijo, 500 pesos al mes. Perfecto. 500 pesos a la cuenta, gaste o no gaste. ¿Ya? Por este ítem, por cada kilowatt que gastaste, te voy a cobrar 3 pesos. Si yo te cobro 3 pesos por cada uno, van a ser 3 por 1, 3 por 2, sí, 3 por 3, 3 por 4, así. ¿Cierto? Entonces va a ser 3 por X. No un X, sino porque un X es si te cobrara uno por cada uno, ¿cierto? Pero aquí te estoy cobrando 3 por cada uno. O sea, si tú gastas 10, me vas a tener que pagar 30. Si gastas 20, me vas a tener que pagar 60. Si gastas 100, ¿cuánto me vas a pagar? 300. ¿Ya? Entonces son 3 por cada uno. Después, si por este ítem yo te cobré 2 por cada kilowatt hora, me vas a tener que pagar 2 por X, ¿cierto? Si gastaste 5 kilowatt hora, me vas a pagar 2 por 5, 10. Exacto. La X es el valor que son mis kilowatt hora que yo pagué, pero no sé cuántos son y van a ser distintos en todas las familias, ¿cierto? Algunas familias van a gastar 100, otras 200, otras 128. Da lo mismo ese valor. Lo importante es que si yo te estoy cobrando 2 por cada uno, es como decir, a ver, si tienes que traer, no sé, 3 dulces para cada compañero y vinieron, vas a tener que comprar 3 dulces. Si vienen 10 compañeros, vas a comprar 30. Si vienen 15 compañeros, vas a comprar 45. Si vienen 100 compañeros, vas a comprar 300 dulces. ¿Ya? Ya, entonces Maximiliano tiene que tener bastante práctica aquí porque no vamos a sacarle números a nada, ¿ya? Van a haber problemas donde tú veas muy fácil la solución, pero te van a estar preguntando por la ecuación. Entonces, aunque sepas la solución, no va a servir de nada, porque es la ecuación, la expresión algebraica. Entender el álgebra, que es lo que probablemente tú no sabes porque te sale fácil hacer los cálculos. Entonces quizás tengas una capacidad numérica mayor que el resto y yo veo que a ti en general te salen los cálculos, pero quizás esta abstracción del álgebra te cuesta y te deja para la embarrada. Entonces, aquí está su desafío. ¿Ya? Entonces, esto es álgebra, pues chiquillos. Si yo digo, miren, necesito que traigan 3 dulces para cada uno, tú vas a estar en el supermercado y me vas a decir, oye, ¿cuánta gente hay? ¿Hay 20 personas? Me vas a traer 60 dulces. Exacto, todos tenemos nuestro momento de brillo, nuestro momento de vergüenza. ¿Ya? Ah, qué tierno. Entonces vamos a trabajar como con el álgebra, ¿cierto? 3, 3x va a depender del valor, de cuánta gente está en la sala, cuántos dulces vamos a llevar, ¿cierto? Y acá lo mismo, ¿cierto? Si por cada kilowatt yo te cobraba 3, en total te voy a cobrar 3 por la cantidad que sea. Si por esto te cobraba 2 por cada uno, 2 por la cantidad que gastaste. Y si acá valía 80 cada uno, 80 por la cantidad que gastas. ¿Ya? Es como la cuenta de celular. En la cuenta de celular a uno, bueno, ahora los planes son tan especiales que hay muchos planes. Exacto. Quiero 5 kilos de pan y no me sé el precio, entonces me va a salir 5X. Si vale lucas, 5 lucas. Si vale 2 lucas, 10 lucas. ¿Cierto? Entonces, la X va a ser mi variable. Variable. ¿Por qué? Porque acá
yo voy a tener un total de 500 más 832, 85x. Así se va a calcular la cuenta, pero ¿qué puede pasar? Puede haber una familia que gaste 10 kWh y gaste 500 más 850, 1350, o puede haber una familia que gaste 48 kWh y va a tener que pagar 85 por 48, 4.580. 4.580. Entonces, esa X max indica que es una variable que va a cambiar por cualquier valor, pero la fórmula va a ser la misma independiente de ese valor. ¿Sí? ¿Le quedó un poquito más claro? Sigamos, ya. Revíselo bien. Revisa bien el libro entonces, porque ahí viene harta explicación. ¿Ya? Vamos a hacer, para que quede un poquito más claro, el problema 2 de la guía. Vamos a hacer como 3 problemas y el resto se lo voy a dejar a usted. Bien. Entonces, problema 2 de la guía dice: de acuerdo a la siguiente imagen, determinar la expresión resultante al pasar a través de las dos máquinas siguientes. Esto es como el concepto de función. Tenemos la primera máquina ahí, que tiene una entrada, y aquí tiene una salida, y que dice, sale el doble de lo que entra. Y la segunda máquina que se entra y dice disminuye en 6 a lo que ingresa. Disminuye en 6. ¿Ya? Entonces, chicos, si entra acá el número 2, ¿qué número va a salir cuando pase por las dos máquinas? Primero, si acá sale el doble de lo que entra y entra el 12, ¿qué número sale? El 24, ¿cierto? Y después el 24 camina y entra acá y se le resta 6. ¿Qué número sale entonces si al 24 le restamos 6? 18. Muy bien. Súper bien. Eso fue un ejemplo. Ahora, ¿qué pasa si en vez de ingresar un número, que es donde nosotros pudimos trabajarlo sin problema, entra la X? ¿Qué pasa si a esta máquina entra X? ¿Qué sale de acá? 2X, ¿cierto? O 2 por X. Luego ese 2 por X va a entrar acá. ¿Y qué va a salir de ahí? 2X menos 6, porque entró 2X, pero le resto 6, entonces salió 2X menos 6, ¿ya? 2X menos 6. Ahí está la fórmula, ¿cierto? La pude sacar fácilmente. Ahora, desafío, imaginando. Si no me lo imagino, no puedo, o sea, si no entiendo qué está pasando, si no trato de imaginármelo en cierta forma en mi cabeza, no lo puedo adivinar, ¿cierto? Sino que tengo que entender qué es el doble, multiplicar por 2. Por eso es bueno ponerse un ejemplo, entenderlo como de varias maneras, ya no muy cuadrado. Ahora, me dicen que un número pasó por las dos máquinas y el resultado fue 24. Pregunta, ¿qué número entró a esas máquinas? 15, ¿cierto? ¿Por qué?
Si aquí salió 24, acá entró 30, porque se le restó 6. Y si acá salió 30, es porque acá entró 15. Súper bien. ¿Ya viste cómo va entendiendo el Maximiliano? Ahora, nos dice, determine la expresión que debe entrar para que al pasar por las dos máquinas dé como resultado la expresión I. Entonces ahora necesito saber qué expresión tendría que entrar para que aquí salga I. Ahí se puso difícil la cosa. Ya, no es un 3i. Veamos. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Ya, perfecto. Veamos. Aquí está raro, ¿cierto? Porque sale I. Entonces, si de ahí salió I, ¿qué es lo que entró acá? ¿Qué entró acá? No es I. Acuérdate que se le restó 6 y salió I. Exacto, ¿cierto? I más 6. I más 6. Porque a esto le resto 6 y me queda la I solita. Entonces tenía I más 6. Si de aquí salió I más 6, ¿qué es lo que entró acá? Si el doble era I más 6, entonces acá entró esto, mira. Entró la mitad. Ojo, no es solamente la mitad de 6, es también la mitad de I, porque ese número completo es el doble de lo que entró. Ojo ahí, ¿ya? Sería ese número partido en 2, porque si yo lo saco el doble, o sea, es la mitad de el doble, va a ser ese que saco, ¿ya? Ojo ahí con ese detalle, que es súper común. Pero entonces ahora estamos buscando fórmulas. Exacto. Doble de 3 es otra cosa. ¿Ya? ¿Va a quedar claro, chiquillos, de la fórmula? ¿Cómo sacamos las fórmulas? Van a ser cosas de intento. No es que tengan que tener como no, tranquila. ¿Ya? Es que trabajar ordenadamente, trabajar ordenadamente y viendo qué es lo que pasa. Espero que ahí se haya arreglado. Ahí sí. Tengo otra pregunta. ¿Qué pasa si ahora cambiamos el orden de las máquinas? Entonces ahora va a ser al revés. Ya dijimos, si nosotros aplicábamos, esta es la máquina 1, la máquina 2, si primero entrábamos a 1, después a 2, salía 2x más c. ¿Qué pasa si yo ahora meto x acá y después lo que sale lo paso a la 1? ¿Qué es lo que me va a salir finalmente? ¿Qué me va a salir acá si meto x? X menos 6, ¿cierto? Exacto. X menos 6. Súper bien. Ahora, a la otra máquina meto X menos 6. ¿Y qué me sale? El doble de X menos 6. Entonces, yo meto la máquina 2 y después a la máquina 1 me queda un resultado distinto. ¿Ya? Ese era 2x más 6
Y este es 2x menos 12. Podemos ver que son resultados totalmente distintos, ¿ya? Para los que entiendan un poquito más de funciones, esto era como la composición de funciones, ¿cierto? Aquí había una función, se metía un número, salía otro número y después se metía a una nueva función y había una composición. Pero ¿qué pasa? Que si yo invierto las funciones, las compongo de la otra forma, no me va a quedar lo mismo. ¿Ya? Así que ojo ahí, más adelante cuando ustedes trabajen con funciones compuestas, el orden de composición es importante. Ya. ¿Dudas, chiquillos, hasta acá? No, ya. Para terminar, chiquillos, vamos a hacer el ejercicio 4, que va a ser súper fácil para ustedes. Y les voy a dejar encargados que hagan el resto. Recuerden, les voy a poner igual un ejemplo, ¿ya? Para que vean cómo se hace y que no necesariamente tienen que sacar resultados porque estamos buscando expresiones algebraicas. Entonces, pregunta 4 me dice, pregunta 4, problema 4. Un producto tiene un descuento del 35%. Un descuento del 35%, ¿ya? Si X es el precio original, ¿cuál es la expresión para el precio en oferta? ¿Ya? Si X es la expresión, o sea, el precio original, ¿cuál es la expresión para el precio en oferta? Si es que está con un 35% de descuento. Ya, ¿y cuánto sería X por 65%? Eso no es una expresión matemática, eso es una expresión de calculadora. Y yo no soy una calculadora. Bastante lejos de eso. Ya, pero ¿cómo se escribe eso? Hasta ahora nadie me ha dicho algo matemático. Me están diciendo cosas, claro, o sea, obviamente el porcentaje es matemático, pero la expresión algebraica para eso. Recuerden cómo hacíamos las variaciones porcentuales. ¿Qué les decía yo que ocuparan? Siempre el decimal, porque el decimal es correcto, ¿ya? Danae, bien expresado, pero está ahí al revés. Yo te estoy preguntando por el precio en oferta, no por el descuento. ¿Cuál sería el precio que tengo que pagar? Danae dijo esto. Muy bien, ¿cierto? Entonces el precio en oferta sería 0,65 por X. Y eso era todo, ¿cierto? ¿Sí? ¿Por qué? Acuérdense que sacar porcentaje matemáticamente equivale a multiplicar por un decimal. La expresión con el porcentaje es como algo más verbal, ¿cierto? Obviamente tiene una operación matemática por detrás, pero la operación es esta. 65 cienavos de X, ¿ya? Por eso alguien me puso X por 35%. Estos chiquillos solo viven la calculadora, ¿ya? No se puede expresar así algo matemáticamente. Eso matemáticamente usted lo dice así, ¿ya? Así o así. De cualquiera de esas dos formas es correcto matemáticamente.
matemáticamente, de esta forma no es correcto. Eso es una expresión que nosotros le damos un significado matemático que es alguno de estos, ¿ya? Por eso es importante entender bien el porcentaje como decimal o como fracción. No así porque eso es para sacarlo en la calculadora, para expresar lo que estamos hablando de un porcentaje, ¿ya? Ahora, en este caso, clave entender que si el descuento es 35%, yo voy a pagar el 65%. Por lo tanto, el precio en oferta va a ser el 65% de X y eso se expresa 0,65 por X. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Sí? Max, ¿entendiste la idea de estas formulitas? Más o menos. Ya, vamos a practicar para que, sí, tienen que leer un poco, ¿ya? Porque probablemente ustedes odiaban álgebra en el colegio o a lo mejor lo hacían mecánico y ahora necesitamos que se entienda, que yo pueda pasar de algo verbal a una expresión algebraica o incluso de alguna operación a generalizarla algebraicamente. Y para eso tengo que entender súper bien lo que está pasando, ¿ya? Les voy a dejar otro resuelto para que vean qué loco es esto, ¿ya? Porque en sus pruebas a veces ustedes van a tener la expresión algebraica sin, ¿cómo se llama? Sin que la calculen, sino que dejarlo expresado algebraicamente. Entonces la pregunta 7 la voy a hacer para cerrar, digamos, para que veamos cómo se trabaja. Nos dice, Juan recibe una cantidad de dinero el viernes. A Juan le pasan una plata el viernes que no sé cuánto, ¿ya? Me dicen al día siguiente, ¿cierto? Al día siguiente gasta 3/4 del dinero que tenía el viernes, del dinero que tenía el viernes, ¿cierto? Y luego la mitad de lo que le quedaba. Y luego la mitad de lo que le queda. ¿Ya? Y la pregunta dice, encuentre la expresión para la cantidad final de dinero en términos de lo que tenía el día viernes. Ya, eso chicos es el problema 7 de su guía. Así que lo tienen en la guía. Ya ahí lo pueden ustedes revisar. Entonces, me dicen, encuentre la expresión para el final. ¿Cierto? Vamos a ponerle simplificar. Valor final, ¿cuánto? Entonces, estos chiquillos aquí yo no les estoy pidiendo un número, les estoy pidiendo una expresión en términos de lo que tenía el día viernes. Entonces, hagamos que el viernes recibe B. Esta va a ser la cantidad que él recibe. Le voy a llamar B. Entonces, ¿qué va a tener? Primero, el viernes, este caballero va a tener B pesos. Después del primer gasto, ¿cuánto le va a quedar? Va a tener B, pero se va a gastar 3/4 de lo que tenía. O sea, tiene B y le quitamos 3/4 de lo que tenía. ¿Ya? ¿Cuánto vale B? No tengo idea, me da lo mismo. Exactamente. Entonces lo podemos poner de dos formas distintas. Ahora voy a bajar un poquito para que se vea lo que hago ahí. Entonces también yo podría decir que aquí me queda 1/4 de B. ¿Ya? También lo puedo poner de esta forma. Pero veámoslo
Vamos viéndolo así primero. Como súper, súper, súper algebraicamente. De hecho, así está en la pauta de la guía. De esta forma. Entonces, el caballero tenía B y gastó 3/4 de B, entonces le queda esa cantidad. Y después gastó la mitad de lo que le quedaba, o sea, después del segundo gasto, le va a quedar la mitad de eso. O sea, le va a quedar B menos 3/4 B menos la mitad de B menos 3/4 B. Todo eso. Claro. No le queda un cuarto, le queda un octavo. Pero fíjense cómo se queda expresado solamente algebraicamente, ¿cierto? Primero tengo B, después gasté 3/4, me queda eso. Y después a eso le tengo que restar la mitad de lo que me quedaba, entonces ahí está la expresión algebraica completa, literal, tal como me la están diciendo, ¿ya? También puede alguien ser más simple y decir, mira, si tengo B, se gastó 3/4, entonces le quedó un cuarto de B. Sí, yo también morí un poco con esto, pero ojo, eso es lo que ustedes tienen que aprender a expresar, así como súper cuadrado con lo que me dicen, ¿ya? A medida que ustedes hagan los ejercicios se van a dar cuenta que de repente en su prueba le van a poner así las cosas, así, sin ninguna simplificación, nada, sino que nosotros entendamos de dónde salió esta fórmula, ¿ya? Yo después les voy a mostrar ejercicios, ya vamos a hacer algunos ejercicios que sean como de expresar cosas solamente con su, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que tenía? Esto es lo que yo tenía y le resto la mitad de eso. Ni siquiera me complico en hacer la operación. Puede verse como más difícil porque es más texto, pero a la larga es más fácil porque no estoy haciendo la operación, estoy escribiendo solamente como quedó, ¿cierto? Estoy haciendo la resta y después a esto, que era lo mismo que está acá, le voy a restar la mitad de esto. Y ahí está. Y no hago nada más. Ahí está expresado lo que me pedí, ¿ya? Si yo lo quiero calcular, también puedo, pero quizás me pedían de esa forma. Yo puedo decir, pero si le quité 3/4, me queda un cuarto, y después gasto la mitad de lo que me quedaba. Entonces, si gasto la mitad de un cuarto, gasto un octavo y me queda un octavo. También yo lo podía expresar de esa manera mucho más fácil, ¿ya? Pero lo que estamos buscando es sacar fórmulas, inventar fórmulas con esta situación. Entonces, en este caso sería lo que tenía menos 3/4, esto, y después a eso se le resta la mitad de eso. ¿Ya? ¿Y por qué no? También se puede, o sea, se puede. Es un octavo B, pero el objetivo de esto es que aprendamos a hacer estas cosas. ¿Ya? Resto la mitad de esta expresión que está aquí. ¿Ya? Si usted puede resolver rápido, en este caso es fácil, pero ¿qué pasa si fueran números horrendos? No sería tan fácil hacer esto, ¿ya? Entonces, siempre tratemos de entender cómo se llega a una fórmula y también sacarla, si la podemos, de hecho, en la práctica eso es mucho más fácil decirlo así, ¿cierto? Pero sí entender qué es lo que se está haciendo, cómo se sacó la fórmula, si esto fuera otros valores quizás no convendría sacarlo directamente. ¿Ya? Entonces, vamos a poner directamente nuestros valores. ¿Ya? Que esa es la idea de esta guía, que ustedes lo saquen de esa forma. ¿Ya? Otro ejemplito. La pregunta 8. Esta es un poquito más simple. Quizás acá se entienda más la idea de lo que vamos a hacer.
Ya, pregunta 8. Me dice, Claudio paga un dividendo. Claudio paga un dividendo usando un cuarto de su sueldo, o sea, gasta un cuarto de su sueldo en dividendo y además 135.000 en transporte y comida, ¿ya? Y además gasta 135.000 en transporte y comida, ¿ya? Y la pregunta es, ¿qué expresión representa el dinero que le queda en términos del sueldo? ¿Ya? Entonces, este es bastante más simple, ¿cierto? Claudio recibe un sueldo que le voy a llamar S, así como una S bonita, ya para que no parezca así. Entonces, Claudio recibe sueldo. Vamos descontando. ¿Qué es lo primero que le descuento? ¿Cuánto me sale el dividendo? Un cuarto, ¿cierto? Entonces, acá va a ser mucho más fácil hacer lo que nos pedimos. Entonces, ahora descuento un cuarto de sueldo. ¿Y qué más le tengo que descontar? 135.000. ¿Esos 135.000 van con ese o no? ¿Dependen del sueldo esta plata? ¿O es un gasto fijo? No, ¿cierto? Es un gasto fijo. Entonces, la plata que le queda sería el sueldo menos lo que pagué de dividendo menos lo que pagué en transporte y comida. Y ahí está la expresión que representa cuánto le queda a Claudio de su sueldo. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, la idea no es sacar cálculos, acá no, sino que expresar las cosas en términos de algo que a mí me pida. Buscar, eso es todo, porque me estaban preguntando cómo se calcula en términos del sueldo. Alguien puede ser más elegante y decir, ya, pero esto yo lo puedo decir como 3/4 del sueldo menos 135.000, también, pero eso es lo máximo que lo puedo simplificar, ¿ya? Porque quiero buscar la fórmula que a mí me permite calcular. Antes de empezar a calcularlo, ahí está la clave. Ahora yo lo puedo calcular y sacarlo, ¿cierto? Pero aquí yo estoy sacando simplemente la fórmula que me va a permitir calcular, ¿ya? Que en este caso sería el sueldo menos lo que pagué de dividendo, que fue un cuarto del sueldo, menos lo que gasté en transporte y comida, 135.000, y eso es todo, porque no me están pidiendo que calcule el valor, ¿ya? Es lo más fácil. Después se van a dar cuenta que se les va a hacer más fácil. ¿Por qué? Porque en la prueba van a venir estas cosas a sí mismo y ahí ustedes van a visualizarlas, decir, ah, claro, no necesariamente tengo que calcularlo, sino que entender de a dónde salió. ¿Se imagina lo realmente fácil? ¿Ah? Chistositas. ¿Ya? Entonces, hagan el resto de la guía y se van a dar cuenta que no es tan difícil. Se deja todo expresado. Esa es la clave. Dejar todo expresado. No tratar de calcular, ¿cierto? A menos que le pidan expresamente. Pero muchas veces vamos a tener este tipo de expresiones con ecuaciones que representan cosas simplemente, que se deja expresado y que no se sigue calculando porque hay incógnitas o simplemente
solo me pedían la expresión, ¿ya? Ahora, esto es súper volado, ¿cierto? En realidad en la prueba es más simple los ejercicios, así que repásenlo, les dejo de tarea el resto de la guía 6, les voy a subir en cuanto pueda los resultados, ya voy a revisar que estén correctos y se los subo para que ustedes puedan revisarlo y trabajar un poquito eso, ¿ya? ¿Dudas, chiquillos? ¿No? Ya. Entonces recuerden, dejar expresado, no ponerse a calcular a menos que expresamente le digan calcula, ¿ya? Pero la expresión es solamente dejar expresado de manera algebraica, ¿ya? El día viernes podemos revisar lo que les haya costado más de la guía, ¿ya? Y vamos a ver al tiro la guía 7 que nos toca por calendario. Lo bueno, chiquillos, es que vamos a tener igual, yo creo, sí vamos a tener como tiempo igual para repasar, ¿ya? Porque la guía 9 se ve en en 2 semanas. Fecha de prueba, el 3 de julio. Sí, se corrió, ¿cierto? Se corrió una semana. Las tengo que corregir todas las fechas en el ABA, porque como fue la semana de reforzamiento, se corre todo una semana, ¿ya? Y fecha de examen ser, debería ser la semana del 13 al 17 los exámenes. Debería, todavía no se sabe, ¿cierto? Probablemente hagamos más repaso, no tengo idea de lo que va a pasar, chiquillos, no sabemos lo que va a pasar. De julio, pues si ya estamos en junio, de julio. El 3 de julio va a ser la prueba número 3, ¿ya? Para que estén preparaditos. Ya, chiquillos, entonces les voy a mandar las respuestas de la guía para que vean la lógica que hay detrás de esto, que quizás les quedó súper enredado con esto, lo entiendo, porque para mí también fue como, pero ¿por qué no lo sacan? No se saca nomás, punto, se deja expresar, ¿ya? De nada, esa es mi labor. Ya, chiquillos, nos vemos entonces el día viernes, practiquen harto, cuídense, que les vaya bien.